Buenas tardes, doctor José Jálave, doctor Germán Fajardo y miembros de la mesa directiva. Quiero agradecer el interés que la Academia Nacional de Medicina de México ha otorgado al tema del acoso sexual y la percepción de inequidades entre estudiantes de medicina de la UNAM. Asimismo, quiero agradecer a la doctora Marilina Medina Mora por los comentarios a mi trabajo. Más allá de la relevancia que la violencia basada en género ha adquirido a nivel mundial, la Facultad de Medicina de la UNAM representa un caso emblemático por varias razones. Es la más grande de la región, la más diversa, y aun cuando es importante documentar prevalencias, lo que acontece en la UNAM tiene un efecto multiplicador en las políticas públicas en materia de salud. En los siguientes minutos describiré un estudio que originalmente planeamos como un diseño longitudinal. Bajo la nueva normalidad, hemos modificado la forma de recabar información y con la ayuda de un equipo multidisciplinario que diseñó la app UNAM Salud, esperamos contar con información que nos permita documentar la geografía del acoso y el hostigamiento sexual entre estudiantes, hombres y mujeres. Pero lo que consideramos más importante es la colaboración entre el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra facultad y de la Facultad de Psicología que preside la doctora Medina Mora. Juntos diseñaremos e implementaremos estrategias de intervención. Los efectos en la salud mental de aquellos estudiantes que reportan ser víctimas de la multiplicidad de formas que adopta la violencia entre los jóvenes hoy día es vasta y merece nuestra atención. Muchas gracias. A continuación les presentaré la definición que la OMS tiene de la violencia basada en género. Como ustedes saben, hay varias definiciones de violencia. Hemos elegido hoy la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, lo que es importante es que en el 2014 el Instituto Nacional de la Juventud reportó en una encuesta de jóvenes entre 15 y 24 años que el 15% de los jóvenes ya reportan ser víctimas de violencia física. Esto es muy preocupante porque ya el 16% reportan violencia física y como siempre sabemos que hay esta inequidad en el caso de las mujeres, 75% de ellas reportan haber sido víctimas de relaciones sexuales no consensuales, que fue un tema de nuestro estudio. A continuación, les mostraré el objetivo. Lo que quisimos hacer en nuestro estudio fue conocer la prevalencia de la violencia basada en género. Queríamos conocer las percepciones que tienen nuestros estudiantes sobre la desigualdad social y académica. Lo que queríamos saber es qué es lo que perciben los estudiantes y las estudiantes en la Facultad de Medicina. Es decir, les preguntábamos, tú como estudiante mujer, ¿consideras que salir a la calle, salir a los antros es igual para los hombres, para las mujeres? ¿Tú crees que como estudiante mujer tienes las mismas opciones académicas, tienes las mismas libertades académicas o hay algo que te previene o hay algo que hay una barrera por ser mujer? Y hay otra cosa que es sumamente importante y preocupante, que son las conductas que se consideran aceptables durante el noviazgo. Hay que tomar en cuenta que nuestros alumnos son relativamente jóvenes, son alumnos que están graduados de la prepa, tienen un promedio de edad de 18.8 y lo que queríamos ver era cuáles eran las asociaciones con el perfil demográfico de los participantes al concluir su primer año. Como les decíamos, queríamos hacer un estudio longitudinal, pero en este caso les voy a presentar datos nada más transversales. Hicimos una encuesta en línea autoadministrada, les pedimos consentimiento informado, les preguntamos sobre sus experiencias de victimización en su noviazgo actual, es decir, en los últimos 12 meses, y cuáles eran sus percepciones de inequidad social y académica. Asimismo, nuestras variables dependientes eran cuáles habían sido tus experiencias de violencia física, sexual. Nos interesa el bullying vía las redes sociales, que hoy día es la más prevalente entre los jóvenes por el tiempo tan increíblemente largo que pasa frente a la pantalla. ¿Y por qué nos interesa el sexting? Porque lo consideramos la forma más extrema de ciberagresión. El sexting hoy día se define como aquellas imágenes que los jóvenes intercambian sin el consentimiento de la pareja y llegan a adoptar formas realmente muy extremas de compartir fotos desnudas, unos de otros. Otra variable que nos importaba era, como sabemos, la mayoría de los estudiantes de la UNAM provienen de bachilleratos que son afiliados a la UNAM. Pero como siempre toda esta discusión de qué pasa con los que vienen de las escuelas privadas o de las que no son afiliadas a la UNAM, pero nuestra muestra no es suficientemente grande para lograr hacer conclusiones. Y lo que queríamos saber es qué pasa con aquellos estudiantes que aún siendo jóvenes están considerando aceptable algunas conductas que aún en la edad adulta
nosotros en la academia consideraríamos inaceptables. Este fue el análisis estadístico que hicimos entre aceptabilidad de acoso y violencia con no aceptabilidad. Hicimos un análisis bivariado para hacer este análisis de variables sociodemográficas, entre actos sexuales no consensuales, violencia física y bullying, y preparamos un modelo de regresión logística para cada variable. Los resultados es una población bastante heterogénea, son jóvenes, como les decía, con un promedio de edad entre 18.8. Las desigualdades académicas entre ambos hombres y mujeres y las sociales, como ustedes pueden ver. En esta tabla son bastante iguales, pero ahorita más adelante les voy a explicar en qué no son iguales. Como sabemos, todos nuestros estudiantes viven con ambos padres. En esa tabla que parece un poco abrumadora, solo les voy a mostrar dos cosas. Las mujeres son las que son más víctimas y las que reportan haber sido forzadas a tener actos sexuales en contra de su voluntad, y son las que reportan tener más una percepción de desigualdades sociales. En esta tabla podemos ver que las mujeres que aceptaron conductas durante el noviazgo, de aceptabilidad de conductas durante el noviazgo, de acoso, tienen más probabilidad de ser víctimas de violencia física y tienen más probabilidad de ser víctimas de bullying en las redes sociales. Aquí lo que podemos ver es que ser mujer, una vez más, te pone en riesgo, porque aquellas que aceptaron la violencia psicológica como una conducta aceptable durante el noviazgo, una vez más las pone en riesgo para ser víctimas de otras formas de violencia durante el noviazgo. Y en este modelo de regresión, que realmente es el más preocupante, es que una vez que las mujeres estudiantes de la Facultad de Medicina aceptan la violencia, tienen 5.6 veces más riesgo de ser víctimas de violencia sexual, simplemente porque aceptaron otras formas de violencia durante el noviazgo. Es decir, ya habíamos visto que la violencia psicológica es la más aceptable. Es decir, las muchachas no consideran inaceptable el que les controlen los espacios, los tiempos, si ven a los amigos, si ven a la familia, que eran conductas que antes se reportaban nada más en violencia de pareja, y ahora estamos viendo que son violencia en el noviazgo, de violencia entre gente mucho más joven, y eso es bastante preocupante. Los efectos en la salud mental de los jóvenes es algo que realmente tenemos que atender. El 16% de nuestra muestra reporta que, dado que el bullying es la forma más prevalente en esta muestra de violencia, simplemente por lo que les decía, que es el tiempo simplemente de exposición que pasan frente a las pantallas, el 16% de nuestra muestra reporta depresión. Y una cosa que también es importante, les preguntábamos si habían buscado asesoría con el protocolo de atención a víctimas de violencia de la UNAM. Son prevalencias muy bajitas las que están buscando atención con el protocolo de la UNAM. Hay que atender eso. El no haber tenido problemas a consecuencia del bullying también es preocupante. No me parece un poco llamativo que el 50% diga que no tiene consecuencias. Yo creo que también es un fenómeno que hay que estudiar. El 16% de una muestra universitaria que solo reporta depresión, yo creo que es un subregistro que también hay que estudiar, y no hay que tomar en cuenta también que eso fue de pandemia. Yo creo que ahora, una vez que muestremos una vez más durante el confinamiento, estas cifras muy probablemente se van a incrementar de manera muy importante. Lo que habíamos visto en estudios en Estados Unidos, que sí lo logran hacer de manera longitudinal, lo que han visto es que a lo largo de una licenciatura de 4 años, los primeros 2 años es cuando el riesgo se incrementa. Y por eso es que lo queríamos medir a lo largo de los años. Lo que hemos visto es que en las estudiantes de la Facultad de Medicina que aceptan la coerción reproductiva reportan mayor índice de violencia sexual. Hay que tomar en cuenta que la definición de coerción reproductiva es cuando se les pregunta a las estudiantes si su pareja les prohíbe
o simplemente decide qué tipo de método anticonceptivo van a utilizar en una relación sexual. Esto es muy importante porque tenemos un país con la tasa de embarazo adolescente de miembros de la OCDE más alta. Y siendo futuros proveedores de salud es muy preocupante. Ya hemos visto que la aceptabilidad de la violencia verbal durante el noviazgo es un factor de riesgo importante para ser víctima de violencia física y bullying en redes sociales, y nuestros estudios son conscientes con otros datos en la literatura internacional. Y también hemos visto en otros estudios que hemos hecho que aquellas mujeres que salen a trabajar fuera de sus hogares es el principal riesgo para ser víctimas de violencia física. A manera de conclusión, la violencia basada en género y el acoso sexual sigue siendo algo que afecta a las mujeres de manera preponderante y también a los hombres. Lo que vimos en la UNAM, por ejemplo, es que no hay botones de pánico en los baños de hombres. Eso es una cosa que también es importante atender. ¿Y por qué queremos conocer el estatus de las mujeres en ciencia? Pues porque un país tiene que estar a la par en el desarrollo y en la equidad de las mujeres. Los comentarios finales, la violencia psicológica es algo que se debe de atender porque es uno de los precursores más importantes para que las muchachas más adelante experimenten formas más extremas, aún entre estudiantes de medicina, que diríamos son como la joya de la corona de la UNAM. Esta percepción que tienen las jóvenes de las inequidades sociales como una barrera estructural tienen un efecto adverso. La Facultad de Medicina está liderando esfuerzos, queremos implementar programas de mitigación y reducción de riesgos y sobre todo atender los efectos en la salud mental. La siguiente, por favor. Consideramos importante que la UNAM sea una experiencia universitaria que se caracterice por ser un espacio seguro, con cero tolerancia a la violencia de género. Muchas gracias.